En el verano de 1984, San Francisco es presa del miedo. Vecinos, familiares y amigos desaparecen sin dejar rastro. La policía está perpleja. La investigación toma un giro mortal cuando se descubre un campo de exterminio en lo alto de las montañas de California. A medida que aumenta el número de cadáveres, la evidencia apunta a un asesino esquivo. Para llevar al asesino ante la justicia, un fiscal de un pequeño pueblo debe emprender un largo y oscuro viaje dentro de la mente de un asesino en serie. En la mañana del 26 de octubre de 1998, comenzó el juicio penal más largo y costoso en la historia de California. Con una investigación de 13 años de duración y un amplio expediente que pesaba más de 2 toneladas, la carga de enjuiciar a uno de los asesinos más famosos de California caerá en Peter Smith, el fiscal de distrito del condado de Calaveras. El trabajo de un fiscal es buscar justicia. Creo que mucha gente piensa que el trabajo de los fiscales es simplemente condenar los delitos y meter a la gente en la cárcel. Eso también es parte del trabajo. Pero en realidad nuestra mayor responsabilidad es asegurarnos de que el sistema judicial, particularmente el sistema judicial penal, se desempeñe de la mejor forma posible para garantizar que haya justicia, ante todo. El 2 de junio de 1985, una operadora del sur de San Francisco recibió una llamada. Había un robo en progreso en la tienda South City Lumber. 31.1 1087, Robert, 1 en South City Lumber, Gallop Discruz, por un atraco. El oficial Daniel Rath del Departamento de Policía del Sur de San Francisco respondió a la llamada. En ese entonces hacía solo un año que estaba en la calle y, ya sabes, estaba muy concentrado en la seguridad y en tener cuidado. En cualquier llamada a la que acudas, las cosas podrían salir mal en cualquier momento. Un testigo le dijo a Rath que había visto a un hombre asiático robar un tornillo de banco de $75. Dijo que cuando lo enfrentaron, el ladrón arrojó el tornillo de banco en el maletero de un Honda marrón y escapó corriendo. Dentro del Honda, Rath vio un estuche un tanto sospechoso. Abrí el estuche y encontré una Ruger calibre 22, con un objeto en forma de cilindro, que medía entre 15 y 20 centímetros de largo. Gracias a mi entrenamiento, comprendí que eso era un silenciador. El arma fue modificada ilegalmente. Mientras Rath seguía investigando, un hombre muy agitado salió de la tienda. Esto es, tranquilo. Le dijo al oficial que pagó por el tornillo de banco que su amigo había tomado. El supervisor de Rath, el sargento Paul Semer, llegó a la escena. El arma en el Honda hizo sospechar a ambos oficiales. El coche fue confiscado. En ese momento, le dijimos que iba a acompañarnos a la estación para dar una declaración sobre el arma, e inmediatamente fue esposado y colocado en el vehículo del oficial Semer, y lo llevamos a nuestra estación. Camino a la estación, un hombre le dijo a Semer que el atracador se llamaba Charles Ng. Control, tengo una identificación del sujeto asiático masculino. El oficial usó la radio para solicitar una verificación de antecedentes de Ng. Noviembre, Golf. Encontraron algo. Ng era un ex-marine, nacido en Hong Kong. Había sido condenado en un tribunal militar por robar armas automáticas de una base militar en Hawái. Una vez, escapó de una prisión militar. En la estación de policía del sur de San Francisco, llevaron al sujeto a una sala de detención segura. Le dijo al oficial que se llamaba Leonard Lake. Dijo que era un fugitivo de la justicia y se ofreció a hacer una declaración. Volveré enseguida.
Pero primero quería una hoja de papel, un lápiz y un vaso de agua. Escribe tu declaración, volveré en unos minutos. Semer salió de la habitación para llamar a Gary Hopper, el detective de guardia ese domingo. Cuando regresaron, Lake estaba en el suelo con fuertes convulsiones. El detective Hopper llamó a los paramédicos. Se revolcaba en el suelo, de forma muy virulenta, como un pez que aleteaba fuera del agua, sin control. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo en ese momento, si era un ataque epiléptico o lo que sea que fuere. El detective Hopper llamó a los paramédicos. Los paramédicos lo llevaron al hospital de emergencia. Y nos enteramos un poco más tarde que no encontraron actividad en el cerebro, que aparentemente tenía muerte cerebral. Más tarde, una autopsia reveló que Lake había ingerido cápsulas que contenían cianuro. Tanto el médico como los técnicos de laboratorio me dijeron que la cápsula tardó entre 20 y 25 minutos en disolverse antes de que el cianuro entrase finalmente a su sistema. Y que eso, probablemente, coincidiría bastante con la cantidad de tiempo que estuvo dentro de la tienda y el viaje a la estación de policía. En lugar de escribir una declaración, Lake había escrito una nota para una mujer llamada Lynn. La nota decía: querida Lynn, te amo. Te perdono. La libertad es mejor que cualquier otra cosa. Lo siento, mamá, Patty y todos. Perdón por todos los problemas. Con amor, Lanner. La policía estaba confundida. ¿Por qué el sospechoso se quitó la vida? Cualesquiera que fueran los secretos de Lanner Lake, se los llevó a la tumba. La respuesta podría estar en el compañero de Lake, Charles Ng. La policía emitió una orden de arresto contra Ng por robar en una tienda. Luego investigaron el auto que conducía Lake. Cuando encontraron el número de serie en el motor del Honda, los investigadores descubrieron que el automóvil pertenecía a Paul Costner. Costner, un residente de la zona de la bahía, había desaparecido hace 7 meses. Hola. La detective Arlene Brun del Departamento de Policía de San Francisco investigó la desaparición de Costner. La hermana de Costner había denunciado su desaparición hacía meses. Llegaré en media hora. Ella estaba muy angustiada. Su hermano había desaparecido. Esa misma noche, él tenía una cena con su novia, quien también vivía en el mismo edificio de apartamentos. Él no se presentó al final a esa cena. Al hablar con la novia, nos enteramos que Paul iba a mostrar un auto que quería vender, mediante un anuncio en el periódico, a un posible comprador. Costner era solo uno de los tantos casos extraños de personas desaparecidas en el área de la bahía. La detective Brun también estaba investigando la desaparición de una familia entera. El 25 de julio de 1984, la policía de San Francisco respondió a una llamada urgente. Harvey Dabbs, su esposa y su hijo de 16 meses, Sean, no habían sido vistos en varios días. La policía tuvo que trepar por una ventana para acceder al apartamento de los Dabbs. Departamento de Policía de San Francisco, ¿hay alguien aquí? La familia Dabbs había desaparecido, y había claros signos de que hubo una pelea. Días antes, Harvey Dabbs había publicado un anuncio en el periódico para alquilar su equipo de video. Ese equipo estaba desaparecido. Los casos de personas desaparecidas suelen tener un determinado perfil. A menudo se tratan de adolescentes que escapan o de personas que desaparecen sin decirle a nadie y luego regresan unos días después. En el caso de los Dabbs, estaba claro que la familia no se había ido voluntariamente. La detective Brun temía que nunca regresaran. En esa casa había cosas muy inusuales y que no tenían ningún sentido. La habitación del bebé estaba desordenada. La medicación de Deborah estaba en la casa y era algo que tenía que tomar todos los días. Había cosas que llamaban poderosamente la atención. Dejaron a sus gatos encerrados sin nadie que los cuide. Nunca harían eso. Es inusual que personas como Paul Costner o la familia Dabbs simplemente desaparezcan sin dejar rastro.
Sin pistas, ambos casos habían sido archivados. Para ser realistas, tenemos 500 al mes. Tuvimos una familia que desapareció el 25 de julio. Ya estamos en el 2 de noviembre. Debido a la cantidad de casos que llegan, no intentamos conectarlos a todos. La única similitud era un anuncio en el periódico. Debido al descubrimiento del Honda marrón de Paul Costner, Brun y su compañero reabrieron el caso y buscaron nuevas pistas en el vehículo. Encontraron una licencia de conducir que pertenecía a un hombre llamado Scott Staple. Encontraron una pistola paralizante y varias balas sin usar en el piso del automóvil. Encontraron una factura de electricidad reciente con el domicilio de una mujer desconocida llamada Clara Lynn Balas debajo del asiento del pasajero. Y en el techo del auto, los investigadores encontraron un solo agujero de bala. ¿Puedes ver eso desde ahí, compañero? La trayectoria de la bala indicaba que el disparo se realizó desde el asiento trasero. Los investigadores rociaron luminol en el interior del vehículo. El luminol reacciona con las proteínas en la sangre y hace que los rastros se vuelvan fluorescentes. Aparecieron salpicaduras de sangre a alta velocidad, asociadas a una herida de bala, en el techo del pasajero delantero. Ahora, Brun y su compañero sospechaban que nunca encontrarían a Costner con vida. Con Leonard Lake muerto y su compañero Charles Inn dado a la fuga, los investigadores solo podían preguntarse cuántas víctimas más se encontrarían al final de este rastro de sangre. El misterioso suicidio de Leonard Lake había puesto en marcha una investigación policial a gran escala. Brun y su compañero condujeron hasta la casa de la madre de Leonard Lake, que vivía a 1 hora de San Francisco. Hola, soy el detective Tom del departamento de policía. En la casa, se sorprendieron al encontrar a Clara Lynn Balas, la mujer cuyo nombre apareció en la factura de electricidad que encontraron en el auto de Costner. Clara Lynn Balas era la ex esposa de Lake. Habían estado casados por 3 años, pero hacía 1 año que se habían divorciado. De acuerdo. Tuvimos un viaje bastante largo. Los detectives sospechaban que ella podría ser la mujer a la que Lake se dirigía en la nota de suicidio. Le preguntaron a Balas cómo una factura de electricidad a su nombre terminó en el auto de Paul Costner. Balas explicó que la dirección en la factura era para una cabaña que su familia poseía en el condado de Calaveras, en el norte de California. Aunque Brun y su compañero deseaban registrar la cabaña, Balas afirmó que estaba demasiado ocupada y que podía llevarlos allí recién el día siguiente. Simplemente no creo que. Los detectives detuvieron la búsqueda hasta la mañana siguiente y le indicaron claramente a Balas que no visitara la propiedad hasta entonces. A las 10. De acuerdo, muchísimas gracias. Buen día. Así que llamamos inmediatamente al departamento del sheriff de Calaveras y les dijimos que íbamos a volver a la mañana siguiente y el motivo por el que íbamos y, si cabía la posibilidad, que alguien vigilase la propiedad. El condado de Calaveras cubre casi 1.770 kilómetros cuadrados de territorio salvaje. Una fuerza de 34 oficiales protegían al condado entero en 1985. No había necesidad de más. El sheriff envió a 2 oficiales a vigilar la cabaña, que estaba ubicada fuera de la ciudad de Wilseyville. Una puerta de metal les impedía ingresar a la propiedad. Debido a la escasez de personal, no podían tener a alguien sentado ahí durante las siguientes 24 horas, pero hacían llamadas de pasada, lo cual era razonable. A la mañana siguiente, Brun y su compañero acordaron encontrarse con Clara Lynn Balas afuera de la oficina de correos de Wilseyville. Boulevard. Se sorprendieron al ver que llegó con la madre de Lake. Y en ese momento, Clara Lynn admitió que habían conducido hasta allí la noche anterior. Se presentaron el día anterior, con la excusa de que Leonard era un hombre tremendamente desordenado, y querían ordenar la cabaña justo antes de nuestra visita, al día siguiente. Preocupados de que Balas y la madre de Lake hubieran comprometido la evidencia en la cabaña, Brun, su compañero y los alguaciles del condado de Calaveras la siguieron a la propiedad. Los detectives le preguntaron a Balas sobre un búnker de cemento cerca de la cabaña. Dijo que no tenía la llave y que no les daría permiso para registrarla.
Al no contar con una causa probable para una orden judicial, los detectives tendrían que realizar la búsqueda en la cabaña solamente. Pero en este momento estábamos más interesados en entrar a la casa, así que no queríamos oponernos. Porque fue una búsqueda autorizada, si no, hubiéramos tenido que parar e ir a buscar una orden judicial para registrar. Mientras su compañero interrogaba a Balaz, la detective Brown registró la casa. Vine anoche, solo durante unos minutos. Notó algo extraño en la cama. Había agujeros perforados en los postes de la cama y en el piso. Parecía diseñado especialmente para atar a alguien. Estaba de pie frente a una estantería y me di la vuelta. De repente, reconozco un equipo. Y luego me doy cuenta de dónde lo conocía. Era el de los Duffs. El equipo de video, recordó Brown, había sido robado de la casa de Harvey Duffs, el hombre de San Francisco que desapareció con su familia 11 meses atrás. Así que fui y llamé a mi oficina. Pregunté, ¿podrías revisar el inventario y leerme por favor el número de serie? Comenzó a leer el número de serie. Y luego, le dije los últimos 3 números del pedazo de papel que tenía en la mano. En ese momento, nos dimos cuenta de que esto era cada vez más grande. No es solo el señor Kastner, ahora tenemos a los Duffs. Y en ese momento, Clara Lynn se puso muy nerviosa y dijo, han estado aquí lo suficiente, quiero que se vayan. Para saber qué otros secretos guardaba la remota cabaña, la detective Brown necesitaría una orden de registro. Los investigadores abandonaron la propiedad, pero esta vez se aseguraron de que la cabaña estuviera protegida hasta que regresaran. Mientras los investigadores realizaban una búsqueda en la cabaña de Leonard Lake en el condado de Calaveras, descubrieron equipos de video que pertenecían a una familia que había estado desaparecida durante casi un año. Esto les dio la causa probable para solicitarle al juez una orden de registro. Ron McFall dirigió la investigación para la oficina del sheriff del condado de Calaveras. Conseguimos una ese día, y luego esa misma tarde regresamos a la residencia para realizar una investigación de los residentes, de la propiedad y de lo que parecía un cobertizo para herramientas. Al principio, El cobertizo era una estructura de bloques de cemento que bordeaba el camino de entrada. Clara Lynn Balaz lo definía como un refugio nuclear. abrió. Bien, bien. Leonard Lake era un preparacionista y esta era su fortaleza en caso de que hubiera un holocausto nuclear. Mientras la pesada puerta se abría, los investigadores solo podían imaginarse lo que encontrarían adentro. Entramos en el cobertizo y vimos nada más y nada menos que 21 fotos de señoritas jóvenes, de 18 a 23 años. Y entonces, en ese momento, estábamos realmente preocupados. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes son? Muchas de las fotos eran de chicas jóvenes, solo en ropa interior. Algunas estaban desnudas. No estaba claro quiénes eran las mujeres o dónde habían sido fotografiadas. Todos temían que las imágenes pudieran ser trofeos, como los que los asesinos en serie suelen guardar de sus víctimas. También encontraron un diario escrito por Leonard Lake. En él, escribió sobre el coleccionista, una novela sobre un coleccionista de mariposas que captura su máximo trofeo, una joven llamada Miranda. En el diario, Lake escribe, el coleccionista. ¿De verdad han pasado casi 20 años desde que sueño con esta fantasía? Y Miranda. Qué apropiado. Mi adorable y pequeña prisionera del futuro. En otras partes, Lake se refirió a una serie de actividades bajo el título del Proyecto Miranda. Los investigadores solo podían especular sobre lo que significaba, pero parecía siniestro. Y verás donde hay algo que parece ser. A 90 metros del búnker, Ron McFall y los otros investigadores notaron que había marcas de una gran cantidad de fogatas en el suelo. En ese lugar, detectamos aproximadamente 7 puntos distintos de fogatas en la propiedad.
Decidimos analizar esos puntos más de cerca y encontramos lo que pensamos que eran fragmentos de huesos, pero en realidad no estábamos seguros. Si los montones de cenizas contenían fragmentos de huesos humanos, alguien había intentado ocultar un horror indescriptible. Desesperados por obtener respuestas, los investigadores revisaron las placas de un camión estacionado cerca de la cabina. Pertenecía a Lonnie Bond, vecino de Lake. Hola, ¿hay alguien en la casa? Lonnie Bond vivía con su esposa y su hijo de 18 meses en una casa a unos 50 metros de la cabaña de Lake. ¿Hay alguien? Los oficiales fueron al lado para hablar con Bond. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien en casa? El olor a comida podrida impregnaba el aire. La casa parecía haber estado vacía por un buen tiempo, tal vez meses. Aunque parecía que los dueños partieron abruptamente, no había señales de algún crimen. Todos desaparecieron. Otro vehículo que encontraron en la propiedad de Lake pertenecía a Robin Scott Stapley. Stapley había desaparecido hace tiempo y encontraron su licencia de conducir en el auto de Paul Costner. Leonard Lake había usado la licencia de conducir de Scott Stapley porque ambos eran hombres grandes. Y había intentado hacerse pasar por Scott Stapley. Entonces contactamos al sur de California para averiguar dónde está Scott Stapley. Y resulta que había estado viviendo en la cabaña de al lado y nadie los había visto tampoco. Los investigadores intensificaron la búsqueda. Trajeron perros entrenados en la búsqueda de cadáveres para ayudar en la búsqueda. Ahora, las autoridades sospechan que 8 personas desaparecidas en el norte de California estaban vinculadas a la cabaña. Si habían sido asesinados, como temía la policía, tal vez sus cuerpos fueron enterrados en la propiedad. Oye, Rick, ven aquí. Uno de los perros encontró un fragmento de hueso. Los agentes que trabajaban en la escena supieron de inmediato que no se trataba de un hueso animal. Con el descubrimiento de restos humanos, lo que era un caso de desaparición, ahora se convirtió en una investigación de homicidio. Los investigadores declararon la propiedad de Leonard Lake como una escena de crimen y organizaron un grupo de trabajo para procesar la cabaña y la propiedad circundante. Vamos a informarles un poco sobre lo que está sucediendo. Debido al creciente alcance del caso, la oficina del sheriff del condado de Calaveras solicitó más ayuda. La ubicación de la que estamos hablando. Llegaron especialistas del Departamento de Policía de San Francisco y del Departamento de Justicia de California para ayudar con la investigación. De nuevo, hablamos de 3 días después del suicidio de Leonard Lake, un convoy de vehículos policiales llegó a la propiedad. Ahora que era una investigación por un asesinato, la policía sabía que todo el material recuperado de un sitio podría ser vital para un futuro juicio. Cada sección de la propiedad fue asignada a un equipo específico. Los equipos comenzaron una búsqueda exhaustiva de los 2 acres que rodeaban la cabaña. En un claro a casi 100 metros de la cabaña, los oficiales encontraron una zanja con tierra suelta. Descubrieron que la zanja estaba llena de objetos personales y escombros. Oficial Bayard, encontré algo. El sargento Larry Copeland, un investigador de la oficina del sheriff de Calaveras, se unió a la búsqueda de pistas. Cada botón, cierre, incluso joyas, todo lo que se sacó de allí se entregó al oficial de pruebas que fotografió a cada una de las piezas individualmente. Y eran cientos. Todo lo excavado en la propiedad era evidencia potencial. Todos los artículos fueron recolectados y enviados a la oficina del sheriff del condado de Calaveras. Fueron catalogados meticulosamente. Los investigadores esperaban que en algún lugar de la enorme pila de evidencia, encontrarían la pista que develaría los misterios ocultos en la propiedad de Lake.
Si encontrábamos algo y pensábamos que lo podíamos usar nosotros, algo nosotros o la defensa, lo registrábamos. Los investigadores revisaron el equipo de supervivencia y los suministros que Lake había almacenado en su proclamado refugio nuclear. El teniente Ron McFall recuerda que durante esta fase de la búsqueda hicieron un descubrimiento sorprendente. Había una puerta secreta en el búnker. Era una puerta falsa, no se notaba a simple vista, pero había estanterías. Y después de mover los estantes, te dabas cuenta que la puerta se podía abrir. Más allá de los estantes, había una puerta doble que conducía a una habitación oculta. En un costado había otro compartimento de 1 metro por 2. El estrecho espacio tenía un catre de madera hecho a mano, un estante con algunos artículos de tocador y un rollo de papel higiénico. Había un pequeño agujero cortado en la pared cerca del techo, posiblemente para ventilación. Una lista de reglas escrita en una máquina estaba pegada en una pared. Decían: siempre debo estar lista para servir a mi maestro y nunca debo hablar a menos que me lo indiquen. Siempre debo ser obediente y nunca debo mirar a mi amo a los ojos. Desde afuera, los investigadores podían ver el interior de la habitación mediante un espejo de 2 caras. También descubrieron que las bisagras de la puerta estaban dañadas, La parte de arriba y la de abajo. Además, pueden ver que las bisagras están dobladas por la presión desde el interior que empuja hacia afuera para tratar de abrir la puerta, tanto la parte de arriba como la de abajo. Al recordar el diario de Lake, los investigadores temían que Lake hubiera hecho realidad su fantasía de secuestrar y mantener cautivo a un esclavo humano. Los especialistas forenses buscaron huellas dactilares que podían estar ocultas. Esperaban que si Lake había mantenido a alguien prisionero aquí, él o ella habría dejado alguna pista de su presencia. No encontraron nada. Mientras la búsqueda continuaba en la propiedad, afuera del búnker, un investigador descubrió un poco de tierra suelta al lado del camino de la entrada. Allí, encontraron un tarro de pintura de plástico de casi 20 litros. Al caer la noche, el equipo especial suspendió la búsqueda. Dentro de la cabaña, los investigadores vieron una de las cintas de video que habían encontrado enterradas en el tarro de plástico. No podían creer lo que estaban viendo. Este caso se estaba volviendo más y más aterrador con cada evidencia que descubrían. Pero nada los prepararía para lo que les esperaba. Después de 2 días de investigar la cabaña de Leonard Lake, los investigadores pensaban que más de 8 personas fueron asesinadas y, probablemente, enterradas en la propiedad. En la segunda noche, el equipo fue adentro de la cabaña para ver el video que estaba enterrado en el tarro de plástico. La cinta mostraba a 2 mujeres que sufrían abusos verbales y psicológicos extremos por parte de Leonard Lake y su cómplice, quienes exigían sumisión sexual bajo la amenaza de violencia. También vimos a un hombre asiático en el video, y tenía un cuchillo en la mano que usaba para cortar la ropa. Cortaba la blusa, la remera, también la tira del sostén, y le quitaba la ropa a la mujer. El hombre asiático fue identificado como Charles Zane, el ladrón de una tienda que Leonard Lake había identificado justo antes de su suicidio. La División de Homicidios del Departamento de Policía de San Francisco inició una persecución a gran escala para encontrar a Charles Zane. Los investigadores comenzaron con un registro en el apartamento de NG en San Francisco. Recolectaron algunos equipos de video y varias cintas de video. Todo fue etiquetado como evidencia y enviado para analizar. El detective de homicidios de San Francisco, Eduardo Latz, dirigió un equipo que investigó la desaparición de la familia Dubs hacía 1 año. El equipo de video que Lake y NG usaron para grabar a sus prisioneras había pertenecido a Harvey Dubs. Los investigadores consiguieron la foto de su licencia de conducir de California y habían hecho un collage de fotos.
Se lo mostraron a vecinos y lo identificaron como una de las personas que salía de la casa de los Dub. Una de las vecinas de los Dub le dijo a los investigadores que la noche anterior a la desaparición de la familia, vio a dos hombres salir de la residencia. Uno de los hombres cargaba un bolso grande de lona. Estaba oscuro, pero dijo que podía identificarlo. La identificación de Charles por parte del testigo fue la clave para brindarle a los investigadores una causa probable y emitir una orden de arresto. Bueno, les dije. Claralyn Ballas, la ex esposa de Leonard Lake, fue interrogada sobre la relación de su ex marido con Charles Ng. Ella accedió a hablar, pero solo después de que su abogado arreglara con la oficina del fiscal de distrito un acuerdo de inmunidad. Ballas aseguró que no sabía nada sobre los asesinatos. Pero les dijo que después del incidente del robo en la tienda, Ng fue a su casa. ¿En qué problema te metiste? Los dos condujeron de vuelta a la tienda para ver si Lake estaba bien. Vámonos, vamos. Cuando lo vieron hablando con la policía, regresaron a su casa. Allí esperaron una llamada de Lake, que estaba bajo custodia policial. Cuando no llamó, Claralyn llevó a Ng a su apartamento. Ng le dijo a Claralyn que tenía que irse de la ciudad. Ella dijo que probablemente iría a Chicago, porque él había mencionado que iría a Chicago si alguna vez tenía que irse de la ciudad. Y nos dijo que fue la última vez que lo vio. Debido a que Ng era buscado por asesinato y pensaban que tal vez había huido del estado, los investigadores de California pidieron ayuda al FBI. Por lo tanto, la agencia federal inició una enorme persecución en busca de Charles Ng. En el aeropuerto de San Francisco, los agentes descubrieron de que un pasajero que encajaba con la descripción de Ng había abordado un avión a Chicago. Viajaba bajo el nombre de Makimoro. En Chicago, los agentes intentaban rastrear los movimientos de Ng. Comenzaron con una extensa verificación de antecedentes. Oye, Leonard, ¿cómo estás? Charlie. Los investigadores descubrieron que Charles nació en Hong Kong y entró a los Estados Unidos con una visa de estudiante en 1979. Se alistó en el cuerpo de marines, pero al final fue arrestado por robar armas. Escapó de prisión y, aconsejado por un amigo, se escondió con Leonard Lake y su esposa, Claralyn. Ng se quedó con Lake y su esposa durante 6 meses en Philo, California. A su vez, agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas investigaban un caso contra Lake por posesión de armas de fuego ilegales. Deténganlos ahora. En la primavera de 1981, arrestaron a Lake y a Ng. Lake no pagó la fianza y comenzó su vida como fugitivo. Ng fue enviado de vuelta a prisión para cumplir el resto de la sentencia anterior. Ng fue liberado de prisión en 1984 y volvió enseguida al área de la bahía de San Francisco. Claralyn Bowles lo recogió en el aeropuerto y se reunió con su amigo Leonard Lake. Charles Ng era un fugitivo con experiencia y una amplia red de amistades que lo ayudaban. Para obtener más pistas, el FBI publicó a Ng en su lista de los 10 más buscados. Por el momento, los agentes se enfocaron en los amigos y conocidos de Ng en el área de Chicago. Mientras que se expandía la investigación sobre Charles Ng, el número de cadáveres en el condado de Calavera seguía aumentando. Cerca de la cabaña de Lake, los investigadores desenterraron 2 cuerpos intactos envueltos en bolsas de dormir. El forense del condado de Calaveras, Terry Parker, estaba en la escena. En su mayoría eran restos óseos que estaban envueltos. No podíamos determinar si eran hombres o mujeres debido al tiempo que los cuerpos habían estado allí. Por la deterioro de los cuerpos, Parker solo pudo hacer un examen superficial en el sitio. Al parecer, ambas víctimas fueron amordazadas y esposadas. Le pidió ayuda al médico forense de San Francisco.
San Francisco tiene un departamento forense muy bueno, y estaba más que dispuesto a venir y darnos una mano. Sacamos los cuerpos y los transportamos a su oficina donde realizó el trabajo forense. En la autopsia, el médico forense de San Francisco determinó que ambas víctimas eran hombres y que los habían matado a tiros. Gracias a los registros dentales, identificó a los hombres. Eran los vecinos de Lake, Lonnie Bond y Scott Stapley. En Chicago, el FBI consiguió su primera pista. ¿Sabes por qué te arrestamos? Descubrieron que después de cumplir la condena por el cargo de armas, Ng se mantuvo en contacto con su antiguo compañero de celda. Un hombre relató cómo había conducido a Ng a Detroit y luego a la ciudad fronteriza de Chatham. Dijo que allí se separaron. Un testigo se contactó con los agentes y dijo que había visto a Ng abordar un autobús en Chatham con destino a Toronto. Los agentes sabían que la hermana de Ng vivía allí. El FBI montó un equipo de vigilancia en el hogar, pero el fugitivo nunca apareció. Después de días de perseguir a Ng, perdieron el rastro. Ahora, un presunto asesino en serie estaba vagando libremente en Canadá. Cuando la historia de los múltiples asesinatos salió a la luz, los medios de comunicación llegaron a una propiedad en el condado de Calaveras. Don Lasseter es un escritor del género True Crime que escribió un libro sobre el caso de Charles M. Por supuesto que los medios de comunicación, cuando se enteraron, fueron corriendo al sitio. Diariamente, la cobertura de los medios aumentaba. Y lo cubrieron a lo largo de todo California y luego en todo Estados Unidos y también en Canadá. Los investigadores le permitieron entrar a los medios de comunicación a la propiedad. Les mostraron el sitio y les dejaron filmar algunas de las pruebas que habían recopilado. Hasta ahora, solo podíamos utilizar nuestra imaginación para visualizar esta historia, pero hoy tenemos fotos. Fotos que probablemente dejarán a muchas personas con una eterna imagen del horror que ocurrió aquí, al fondo de este camino. Estos son algunos de los fragmentos óseos que han encontrado. Los investigadores dicen que hay enorme cantidad de estos fragmentos esparcidos a lo largo de la propiedad. Han reclutado al Cuerpo de Conservación de California para recoger los huesos. La mayoría trabajó con las manos y de rodillas y rastrillan el suelo con los dedos. Los investigadores encontraron casi 5 kilos de huesos. El forense local dice que encontraron 5 cuerpos hasta ahora. Sin embargo, el sheriff del condado de Calaveras me dijo que pueden haber hasta 20 víctimas enterradas en la propiedad. Los investigadores contaban con la exposición de los medios para ayudar a identificar a las 21 mujeres que estaban en las fotografías pegadas en la pared del búnker. Sin duda, queremos saber las circunstancias de las fotos y cuándo fueron tomadas. Estamos interesados en saber todo lo que podamos sobre el señor Lackey y el señor Ng. El departamento del sheriff de Calaveras brindó una línea telefónica directa y en muy poco tiempo comenzaron las llamadas. Los detectives creían que Leonard Lake y Charles Ng se cruzaron con al menos 25 personas que luego fueron reportadas como desaparecidas. Su propiedad en el condado de Calaveras. La unidad de investigación, bajo el mando del investigador de San Francisco Harold Latz, trató de reunir cualquier pista que ubicara a Ng o ayudara a identificar a las víctimas que seguían aumentando. Tratamos de identificar cualquier persona que tuviera algo que ver con Lackey o Ng y de averiguar si todavía estaba viva. Si lo estaba, averiguábamos cuál era su relación. Y fue mediante ese proceso que comenzamos a identificar a distintas víctimas. Enviaron a miembros de la unidad con fotos de pertenencias personales que habían encontrado en la propiedad, con el objetivo de identificar a cualquiera que hubiera estado en la cabaña. Las familias y amistades de los desaparecidos se dieron cuenta de que sus seres queridos podrían estar entre los muertos. Estaba la familia Dubs de San Francisco, que publicó un anuncio en el periódico para alquilar un equipo de video y nunca más los volvieron a ver. Randy Jacobson, un amigo de Leonard Lake, fue encontrado enterrado cerca de un gallinero detrás de la cabaña. Jeff Gerald, que trabajaba con Ng en una empresa de mudanzas de San Francisco, desapareció junto con su amigo Clifford Peranto, que trabajaba en la misma empresa.
Mike Carroll, amigo de toda la vida de Angie, y su novia, Kathleen Allen, habían desaparecido. Los vecinos de Lake también habían desaparecido. Lonnie Bond, Brenda O'Connor y su hijo de 16 meses, Lonnie Jr. Su amigo, Robin Scott Stapley, había desaparecido con ellos. Y, por último, Paul Kastner, cuyo coche había guiado a los investigadores a este rastro de secuestros y asesinatos desde un principio. La unidad recibió algunas buenas noticias. Muy bien, escuchen. Al fin tenemos buenas noticias. Pudimos identificar a todas estas mujeres y están vivas. Encontrar a las mujeres con vida fue un alivio, pero la propiedad de Lake aún guardaba muchos misterios. Los agentes temían que nunca descubrirían toda la historia de los asesinatos de Calaveras a menos que encontraran a Charles N. Se fue de California. En Chicago. Después de semanas de búsqueda, todavía no habían localizado al fugitivo. Luego, el 6 de julio de 1985, un niño en bicicleta, en un parque canadiense, descubrió el escondite perfecto para jugar. Se sorprendió al ver que había un hombre viviendo allí. Fue a la policía y les dijo que encontró un campamento y que vio a un hombre parecido a Charles N. El niño lo reconoció por los carteles de Se Busca. Llevó a la policía al refugio improvisado, solo para descubrir que Angie había huido. El campamento está vacío, continúen. Más tarde, ese mismo día, Charles cometería el error que los investigadores estaban esperando. Irónicamente, fue el mismo error que inició la investigación policial un mes atrás. Ven, por favor, revisa él. De acuerdo. Un guardia de seguridad enfrentó a un joven asiático mientras robaba mercancía y la guardaba en la mochila en una tienda de Calgary. Mientras el guardia de seguridad forcejeaba con hombre armado, recibió un disparo en la mano. Aún así, logró arrebatarle el arma al delincuente y lo detuvo hasta que llegó la policía. Charles Ng fue capturado y acusado por intento de asesinato, robo y posesión de un arma de fuego. Este es el canal 10, Noticias de Testigos, Nightwatch. Bienvenidos a Nightwatch. Esta noche, Charles Ng estará en una cárcel canadiense y la persecución a lo largo del mundo ha terminado. Ven a mirar esto. La noticia del arresto de Ng en Canadá llegó a la oficina del sheriff en el condado de Calaveras. Ng fue capturado por guardias de seguridad en una tienda de Calgary, luego de estar involucrado en un breve tiroteo que resultó en un guardia herido. Ng fue sometido con rapidez por los clientes de la tienda y fue puesto bajo custodia policial. El inspector de policía de San Francisco, Aaron Delatz, estaba ansioso por interrogar al sospechoso. Voló a Calgary, donde mantenían a Ng en una prisión de máxima seguridad. Y pasamos varias horas con Charles en el centro de detención de Calgary. Y, aunque habló con nosotros, la mayoría de sus respuestas fueron de una y dos palabras. Habló muy poco y negaba casi todo. Podríamos haber averiguado muchas cosas si él hubiera estado dispuesto a hablar con nosotros. Pero al final no fue lo que ocurrió. Ng afirmó que todos los asesinatos fueron obra de Leonard Lake. Cuando lo presionaron, Ng le admitió a Delatz que había ayudado a Lake a deshacerse de los cuerpos de Lonnie Bond y Scott Stapley el día después de que fueron asesinados. En el condado de Calaveras, la oficina del fiscal de distrito acusó a Ng de 12 cargos de asesinato en primer grado, lo que hizo posible que la fiscalía buscara la pena de muerte. Pero el vuelo de Ng a Canadá había creado un obstáculo importante. El fiscal de distrito Pete Smith nos explica. En ese momento existía un tratado de extradición entre Estados Unidos y Canadá. Y en ese tratado de extradición, había una condición de que nadie que enfrentara la pena de muerte sería extraditado de Canadá a los Estados Unidos.
Sin embargo, el tratado tenía algunas excepciones. ¿Crees que podemos solucionarlo? Si la oficina del fiscal de distrito pudiera demostrarle a un tribunal canadiense que Ng era culpable de múltiples asesinatos, Canadá estaría obligado a entregar al presunto asesino. Antes de que pudiera comenzar la audiencia de extradición, Ng tendría que ser juzgado en Canadá por los cargos de robo en tiendas y asaltos. Para retrasar la extradición, Ng renunció a su derecho a un juicio con jurado y pidió otro sin jurado y más rápido. Recibió una sentencia de 4 años y medio. Hasta que completara esa sentencia, el fiscal de distrito del condado de Calaveras no podía iniciar el complejo proceso de extradición. Toda la evidencia. Incluso si pudieran probar su caso, tendrían que esperar más de 4 años para poder comenzar. Mientras la oficina del fiscal de distrito de Calaveras preparaba el caso contra Charles Zane, continuaba la búsqueda de pruebas en la cabaña de Leonard Lake. Para entonces, habían encontrado e identificado 5 cuerpos. Recuperaron cientos de bienes personales. Desenterraron casi 20 kilos de restos humanos sin identificación alguna. Los investigadores creían que alrededor 25 personas desaparecidas estaban vinculadas con la cabaña. A medida que las pruebas contra Ng seguían aumentando, aprovechó su tiempo en la prisión canadiense para tratar de defenderse de cualquier intento de extradición. Sabía que si lo extraditaban a los Estados Unidos, tendría que enfrentar un juicio por asesinato y la posibilidad de recibir la pena de muerte. Comenzó a estudiar el sistema legal estadounidense. Para ser un joven criado con una limitada educación en Hong Kong, era muy hábil para conocer el sistema legal estadounidense y cómo lidiar con él. Un guardia informó al director de la prisión que escuchó a Ng decirle a un compañero de celda: si quieres demorar el sistema, tienes que despedir a tus abogados. El 17 de octubre de 1988, finalmente comenzaron las audiencias de extradición. Ng perdió el caso y apeló la decisión ante la Corte Suprema de Canadá. La apelación fue rechazada. En el mismo día, Charles Ng fue puesto en un vuelo de Canadá y lo enviaron de regreso a California. Pero la búsqueda de la justicia aún no había terminado. Charles Ng había aprovechado su tiempo en Canadá para reunir todo el conocimiento legal suficiente con el objetivo de librar una guerra contra el sistema judicial estadounidense. El 26 de septiembre de 1991, el presunto asesino en serie Charles envuelto finalmente a California. Un fiscal de distrito del condado de Calaveras acusó a Ng de 12 cargos de asesinato. El sargento detective Randy Grassmark transportaba a Ng diariamente desde el Departamento de Correcciones de California hasta el juzgado del condado de Calaveras. Teníamos mucha seguridad. Tuvimos un equipo SWAT en el techo por un tiempo. Nos enteramos que alguien quería matar a Charles Ng. Seamos sinceros, lo último que queríamos que suceda como departamento del sheriff de Calaveras era perder a Charles Ng. El condado de Calaveras no estaba preparado para lidiar con un prisionero como Charles Ng. El juzgado no era lo suficientemente seguro para mantener a un prisionero de máxima seguridad. El condado tuvo que construir una jaula especial para albergar a Ng durante los procedimientos judiciales. Desde el momento en que Ng llegó al condado, él tenía la intención de generar caos y demoras. Comenzó con despedir a sus abogados y quejarse de cómo lo trataban. Presentó denuncias para demandar mejor comida y un viaje más breve desde la prisión. Exigió que lo saquen de su jaula. A pesar de que las denuncias eran poco serias, iban consumiendo los recursos de la oficina del fiscal de distrito de Calaveras. No me daba cuenta de lo gigante que era este caso. Somos muy pequeños. Tenemos 5 abogados, incluyéndome a mí. Está el fiscal de distrito adjunto, y luego tengo 3 fiscales de distrito adjuntos. Tenemos 2 investigadores, 3 empleados auxiliares, y esa es toda nuestra división criminal.
Es como una firma de abogados muy pequeña. La fiscalía luchó contra Charles durante un año entero antes de que comenzara su audiencia preliminar. Señoría, en este momento, quisiéramos presentar fotos, declaraciones juradas y cintas de video como evidencia contra el acusado. El propósito de este procedimiento era simplemente determinar si la fiscalía tenía pruebas suficientes para juzgar a Ng por los 12 asesinatos. Caso contra el acusado, decidimos avanzar con el juicio. Aunque la carga probatoria no es tan estricta como la de un juicio real, la fiscalía tenía poca evidencia que vinculara a Ng directamente con los asesinatos. Al carecer de testigos directos, huellas dactilares y pruebas de sangre, la fiscalía tendría que presentar su caso principalmente basándose en pruebas circunstanciales. La evidencia más contundente que tenían era la cinta de video encontrada en la cabaña bajo el nombre de señoritas M. En la audiencia preliminar fue la primera vez que la cinta se reprodujo para el público. En el video, se podía ver a Lake y Ng torturando a dos mujeres. Una de ellas era Brenda O'Connor. El inspector Erdelatz explica el impacto que tuvo la evidencia del video. Brenda O'Connor es una mujer que vivía en una propiedad cercana con su novio, un amigo de él y su pequeño bebé. Y podías verla a ella en el video. Está esposada y le ruega a Leonard Lake y Charles Ng que le devuelvan a su bebé. Quiere recuperar a su bebé y está llorando. Por supuesto, mataron a este bebé y es algo muy triste ver cómo pedía que le devuelvan a su pequeño bebé. Las cintas eran incriminatorias, pero con tan poca evidencia física que vinculara directamente a Ng con los asesinatos, la fiscalía tendría que confiar en el testimonio de otro criminal. Oye. Maurice Laverge estuvo preso junto a Ng en Canadá. Para pasar el tiempo, Ng entretenía a Laverge con dibujos grotescos que representaban los crímenes que cometió y las historias de lo que había sucedido en la cabaña de Lake en California. Para ganar favores con la Junta de Libertad Condicional, Laverge entregó los dibujos y les contó a las autoridades los detalles de sus conversaciones con Ng. Una de las caricaturas más incriminatorias era de Ng matando a un bebé. Laverge testificó en la audiencia de extradición de Ng, detalló todo lo que Ng había confesado durante el que pasaron juntos en la cárcel. El testimonio de Laverge fue presentado como evidencia. El 13 de noviembre de 1992, el tribunal tenía las bases suficientes para juzgar a Charles por 12 cargos de asesinato. El juez fijó la fecha del juicio para el 12 de enero de 1993. Pensamos que el caso se llevaría a cabo y terminaría en el 93, pero no más que el 94. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedieron fueron demoras. Ahora que Ng sabía que sería juzgado por sus crímenes, comenzó un intento desesperado de retrasar el proceso de cualquier manera posible. Presentó una moción alegando que sus abogados designados por el tribunal eran incompetentes. Logró despedirlos y el tribunal le otorgó otros abogados. Debido a que la publicidad previa al juicio hizo imposible encontrar un jurado imparcial en el condado de Calaveras, el nuevo equipo de defensa de Ng presentó una moción para mover el juicio. El juez aceptó la moción y trasladaron el juicio al condado de Orange en el sur de California. Un camión de 10 metros completamente cargado entregó una montaña de material sobre el caso a la nueva defensa de Ng, la oficina del defensor público del condado de Orange. El material incluía cientos de cajas con registros que documentaban 8 años de audiencias judiciales, testimonios de testigos, informes médicos, policiales y de investigación y miles de fotografías. William Kelly, el nuevo abogado asignado al caso de Ng, solicitó y recibió 2 años y medio para preparar el caso de su cliente. La fiscalía se mudó del condado de Calaveras a casi 650 kilómetros al sur, al condado de Orange. Se prepararon para el caso más importante de sus carreras.
Los años de retraso preocuparon al fiscal Peter Smith. Como saben, en cualquier caso, los recuerdos se olvidan, los testigos mueren. Cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando añades 6 años a la vida de un caso penal, eso es mucho tiempo para retrasar un caso y luego llevarlo a juicio. Buenos días, caballeros. Tomen asiento. Buenos días. Mientras los abogados de la acusación y la defensa finalizaban los preparativos del juicio, Angie intentó retrasar el proceso otra vez. Pero el juez John Ryan le puso fin a sus tácticas. El caso iba a ir a juicio al final. Iremos a juicio. Un equipo de la Fiscalía del Condado de Calaveras elaboró su estrategia junto a Charlene Hanaka, la fiscal general adjunta del estado de California. Peter Smith. Sí, lo sé. Es una excelente abogada y una mejor persona. Ella era, básicamente, el corazón y el alma de este caso y de la fiscalía. Mientras los fiscales se preparaban para la selección del jurado, el equipo sufrió un serio contratiempo. Maurice Laverge murió en un accidente automovilístico mientras estaba en libertad condicional. Él era la única persona a la que Angie le había confesado los crímenes. La fiscalía acababa de perder a su testigo principal. Habían pasado 13 años desde que los investigadores comenzaron a encontrar cadáveres en una cabaña en las montañas de Calaveras, California. Aunque vincularon a 25 personas desaparecidas con la propiedad de Lake, solo contaban con pruebas para acusar a Charles de 12 cargos de asesinato. Angie logró retrasar su juicio por más de una década, pero no pudo hacerlo más. El juicio de Charles por asesinato, finalmente, estaba a punto de comenzar. El destino del presunto asesino en serie ahora recaería en un jurado público. El trabajo de Peter Smith era seleccionar ese jurado. Debido a que el caso iba a llevar mucho tiempo, tuvimos que entrevistar al jurado. Reunimos a más de 2,000 personas del condado de Orange y les preguntamos, ¿se comprometen a participar el tiempo que llevará a juzgar este caso? Mientras el consejo estaba en medio de la elección de los jurados, Angie se impacientaba. Por favor, compórtese. Señoría, lo siento. Gritando obscenidades, trató de detener el proceso y le dijo al juez que no quería un juicio. Suéltame. El juez Ryan le ordenó a Angie que usara un cinturón eléctrico paralizante por el resto del juicio. El alguacil activaría el dispositivo por control remoto si vuelve a comportarse violentamente. Los abogados de la acusación y la defensa tardaron un mes en elegir un jurado de 8 mujeres y 4 hombres, junto con 6 suplentes. Para proteger sus identidades, a cada miembro del jurado se le asignó un número. El lunes 26 de octubre de 1998, el juicio comenzó con las declaraciones de apertura. Tanto para la acusación como para la defensa, las declaraciones de apertura sirven como un resumen que le explica al jurado lo que están tratando de probar y cómo pretenden probarlo. Luego de tantos años de espera, Charlene Hanaka se levantó para hacer la declaración de apertura de la acusación. Lo que va a demostrar la evidencia presentada es que el acusado, junto a Leonard Lake, planearon y cometieron los 12 asesinatos por los que son juzgados en este caso. Esta es una lista que enumera las 12 víctimas. La evidencia demostrará que entre julio de 1984 y 1985, estas 12 víctimas desaparecieron de la faz de la Tierra. Y este juicio les contará todo lo que les sucedió. Hanaka describió la propiedad en el condado de Calaveras como un campo de exterminio y un cementerio gigante. La evidencia conecta directamente al acusado. Luego, le contó al jurado sobre la cinta señorita M que estaba enterrada cerca de la cabaña. La cinta mostraba a Angie semidesnudo y exigía que Kathleen Allen le haga masajes mientras cortaba la ropa de Brenda O'Connor. Vamos a reproducir 2 segmentos de esa cinta de video para demostrar la evidencia presentada.
y para ayudarles a entender. La cinta de video era la evidencia principal del caso de la fiscalía. Le demostró al jurado exactamente quién era Charles Ng. Un hombre que no solo torturaba a las mujeres, sino que grababa sus actos para poder revivir esos momentos una y otra vez. El video era muy impresionante. Es lo más. Es la evidencia más incriminatoria que he usado en un caso. También es la prueba más emotiva que he usado en un caso. Puedes sentir el terror y el miedo que tenían esas dos víctimas cuando se dieron cuenta de la situación en la que estaban. Como esta era la evidencia física más sólida que vinculaba a Ng con los asesinatos, la fiscalía planeaba usar la cinta de video durante todo el juicio para demostrar que Charles Ng era culpable. William Kelly, el abogado de Ng designado por el tribunal, apenas mencionó al acusado en gran parte de la declaración de apertura. Su estrategia era cambiar el foco de las acusaciones de su cliente, Charles Ng, al difunto Leonard Lake. La defensa en este caso es muy simple. Y es que Leonard Lake tenía un motivo para asesinar. Leonard Lake también había planeado asesinar. Kelly afirmó que Lake escribió en su diario el plan de matar a alguien con el título El Proyecto Miranda. Luego le leyó al jurado los pasajes del diario de Leonard Lake. Kelly sugirió que el cómplice de Lake no era Ng, sino Carolyn Bolash, la exesposa de Lake. Aseguró que ella sabía sobre el proyecto Miranda e incluso reclutó a posibles víctimas. Nadie va a entrar aquí, sentarse en ese palco del jurado, señalar con el dedo a Charles Ng y decir vi cómo Charlie Ng asesinó a alguien. No va a suceder. Con poca evidencia física que vinculara a Ng a los asesinatos, Kelly intentó desacreditar la evidencia circunstancial de la fiscalía y demostrar que fue Leonard Lake quien asesinó a las 12 víctimas y no Charles Ng. Afirmó que Ng no había matado a nadie. La fiscalía llamó al sargento Larry Copeland del departamento del sheriff de Calaveras al estrado. Sargento Copeland, díganos cuánto tiempo. Le contó al jurado sobre un alarmante descubrimiento que hizo al analizar las cintas de video confiscadas del apartamento de Ng en San Francisco. Puse la cinta y presioné reproducir. Y comenzaba con los créditos. Entonces pensé que alguien no había rebobinado la cinta, así que presioné rebobinar, pero antes no presioné detener, solo presioné para rebobinar. Y comenzó a reproducirse al revés. De repente, justo al final de la cinta, descubrí algo. Copeland descubrió una imagen fija de dos cuerpos en una carretilla. Tomaron la imagen como evidencia. ¿Es correcto? Sí, lo es. El médico forense prestó juramento. ¿Podría ver estas fotos? Le pidieron que identificara dos fotografías de cuerpos que encontraron en la cabaña. Sí, creo que son los restos de Scott Stapley. ¿Y este otro? Esos son los restos de Lonnie Bond. Luego, explicó cómo ataron, amordazaron y envolvieron a Lonnie Bond y Scott Stapley en bolsas de dormir. Las bolsas de dormir coincidían con los del video. El médico forense testificó que los cuerpos en el video estaban en la etapa de rigor mortis. Muchas de las víctimas habían sido atadas, y el rigor mortis sucede poco después de la muerte, cuando se interrumpe el flujo sanguíneo. Solo dura unas pocas horas hasta que el cuerpo comienza a descomponerse. En Canadá, Ng le dijo al inspector Erdelatz que ayudó a enterrar a Bond y Stapley 24 horas después de que fueron asesinados. La persona que tomó la foto lo había hecho inmediatamente después del asesinato. Este solo fotograma del video encontrado en el apartamento de Ng es lo que lo vinculaba con el asesinato de Lonnie Bond y Scott Stapley. Debido a que muy pocos de los restos encontrados en la propiedad pudieron ser identificados,
La fiscalía se basó en cientos de pertenencias descubiertas en el apartamento y la cabaña de Ng para vincularlo con las víctimas. Estos artículos fueron fotografiados e ingresados como evidencia. El investigador principal del fiscal de distrito, Mitch Hurleka, estuvo a cargo del testimonio de los testigos de la acusación. Sí. Bueno, teníamos más de 200 pruebas que usamos en la fase de decisión del jurado. Y teníamos alrededor de 75 testigos que tuvimos que traer de distintas partes del país y de Canadá, para demostrar que esos artículos pertenecían a las personas que habían desaparecido. Y las víctimas en nuestro caso. Luego, la fiscalía intentó establecer un vínculo entre Kathleen Allen y Charles Ng. Kathleen Allen era una de las mujeres torturadas por Lech y Ng en la cinta Señoritas M. Aunque nunca encontraron el cuerpo, desenterraron varias de sus pertenencias cerca de la cabaña. La fiscalía le pidió a su hermana que identificara un colgante en forma de corazón. Señora Allen, entiendo que esto puede ser muy difícil para usted. Pero mire bien de cerca a este collar y dígame si lo reconoce. Es un collar que Kathy usaba todo el tiempo. Gracias. Señoría, que el registro indique que la testigo identificó el collar como perteneciente a la víctima, Kathy Allen. Y en este momento, la fiscalía quisiera presentar esto como evidencia. Luego, la fiscalía comenzó a construir la línea de tiempo de la desaparición de Kathleen Allen para explicar cómo llegó a la cabaña. El 14 de abril de 1984. Su antiguo jefe habló de una extraña conversación que tuvo por teléfono mientras estaba en el trabajo. ¿Puede hablarnos de esa conversación? Sí, dijo que recibió una llamada y que quería visitar a su novio porque recibió un disparo. Kathleen Allen trabajaba en un mercado en Milpitas, California. Su novio, McCarroll, había conocido a Charles mientras cumplía una condena en la prisión federal de Leavenworth. Mike llamó a Kathleen para decirle que estaba en Lake Tahoe y que le habían disparado. Le dijo que un amigo iba a pasar a recogerla y llevarla donde estaba. Kathleen le contó a su jefe lo que Mike le había dicho y le pidió unos días libres. ¿Y qué pasó después de eso? Un hombre vino a buscarla. ¿En qué fue? En un Honda marrón o bronce, creo. ¿Tuvo la oportunidad de ver al conductor? Un poco. Sí. ¿Puede decirnos cómo era? Tenía unos 40 años. Calvo, cabello oscuro y tenía barba. Eso es todo lo que recuerdo. Luego, la fiscalía le mostró al jurado la terrible experiencia de Kathleen Allen grabada en el video. Ian Crawford investigó su desaparición. El video comienza desde allí y muestra que llevan a Kathy a la residencia en Wilseyville y entran a la sala de estar. Está esposada y sentada en una silla. A Kathy le dijeron, si no haces lo que te decimos ahora mismo, te llevaremos al dormitorio, te ataremos a la cama, te violaremos, te llevaremos afuera y te meteremos una bala en la cabeza y te enterraremos en el mismo lugar donde enterramos a Mike. Quien era su novio, Mike Carroll. ¿Volviste a saber de ella? Nunca más volvieron a ver o saber de Kathleen. Más tarde, su jefe recibió una carta escrita a máquina que decía que había conseguido un trabajo en Lake Tahoe y que no pensaba regresar. La fecha de la carta era 6 de mayo, 3 semanas después de que ella se fuera del mercado. Muchos de los compañeros de trabajo, familiares y amigos de las víctimas recibieron cartas escritas a máquina de parte de ellas para explicar su ausencia. Al comparar las letras, se comprobó que todas habían sido escritas con la misma máquina de escribir. Una máquina de escribir Olimpia encontrada en la cabaña fue analizada por examinadores forenses. Llegaron a la conclusión de que era la que había escrito todas las cartas. La fiscalía presentó la máquina de escribir como prueba. Luego, la fiscalía trató de demostrar que Charles era responsable del secuestro y asesinato de la familia Dubs. Señora Tuck nos dijo que su último contacto con Deborah Dubs. Llamaron a Karen Tuck,
a quien se le pidió que testificara sobre la última vez que habló por teléfono con su amiga, Deborah Dobbs. Debe esperaba que alguien viniera a hablar con Harvey o a ver su equipo de video. Entonces sonó el timbre de la puerta o alguien llamó y terminamos la conversación. Así que alguien fue a su puerta mientras hablabas con ella por teléfono. Correcto. Hola. Hola. Venimos a ver el equipo de vídeo. Claro. Harvey Dobbs a veces trabajaba como fotógrafo de bodas y había publicado un anuncio en un periódico que ofrecía alquilar su equipo de video. También tiene un cable coaxial de alta resistencia. Karen Tack le dijo a la corte que trató de llamar a Deborah Dobbs al día siguiente, pero nadie contestó el teléfono. La familia Dobbs desapareció el 25 de julio de 1984. Nunca encontraron sus cuerpos. Debe estaba esperando que vaya alguien. Karen Tack fue la última persona en hablar con Deborah Dobbs el día en que ella y su familia fueron secuestrados de su hogar en San Francisco. Toma muy buenas fotos. Después de publicar un anuncio en el periódico para alquilar un equipo de video, le robaron a Harvey Dobbs, su esposa, Deborah, y su hijo, Sean, y lo sacaron de la casa. Nadie volvió a ver a la familia jamás. La detective Irene Brunn encontró un inventario del equipo de Harvey Dobbs en su casa. Harvey era meticuloso y guardaba registros y fotografías, y guardó los recibos originales de sus compras. Tenía los números de serie y los nombres de las marcas de todo lo que tenía. Gracias a los registros detallados de Harvey Dobbs, los investigadores rastrearon su equipo hasta la cabaña de Leonard Lake. Pero también encontraron un equipo de video en el apartamento de Charles Ng. Una de las partes coincidía con el inventario de Harvey Dobbs. La fiscalía presentó el equipo de video como evidencia. Debido a que nunca se encontraron los cuerpos de los Dobbs, la estrategia de la fiscalía era una enorme cantidad de pruebas circunstanciales para vincular a Ng con la familia desaparecida. Un caso es como un rompecabezas. Tienes que empezar a juntar las piezas para que el jurado pueda tener una idea clara de lo que sucedió. Y para probar un caso, debes encajar suficientes piezas del rompecabezas para que un jurado crea, más allá de toda duda razonable, que un acusado en particular asesinó o cometió un delito. Y centramos nuestra atención en este búnker. El sargento Larry Copeland fue llamado de vuelta al estrado. Bueno, cuando llegamos por primera vez, testificó sobre los 7 sitios quemados que habían encontrado. También describió los cientos de fragmentos de huesos que encontró. Muchos de ellos habían sido aplastados, quemados y esparcidos por la propiedad. A juzgar por el tamaño y la cantidad de los sitios quemados, los investigadores sospecharon que Lake y Ng habían quemado los cuerpos de muchas de sus víctimas para deshacerse de ellos. Era imposible identificar a las víctimas debido al estado de los restos. No había ni un solo testigo de estos crímenes. El siguiente paso de la fiscalía era subir al estrado al delator de Ng. Durante su condena en prisión canadiense, Ng le dijo a Maurice LaBerge que ayudó a Lake a secuestrar a las víctimas y a quemar los cuerpos. LaBerge era el testigo principal de la fiscalía. Su relato sobre los dibujos que recibió de Ng fortalecería su caso. Pero LaBerge murió antes de que comenzara el juicio. En la audiencia de extradición en Canadá, LaBerge testificó sobre todo lo que le había dicho Ng. Una de las estrategias de la fiscalía era presentar y leer en la corte las transcripciones escritas del testimonio de LaBerge en Canadá. Se intenta demostrar que, a pesar de las fuertes objeciones de la defensa, el juez decidió admitir la transcripción. El sargento Raymond Monroe de la Policía Montada de Canadá subió al estrado y leyó el testimonio previo de LaBerge. En la transcripción, LaBerge contaba que Ng le entregó las caricaturas grotescas y que le hablaba sobre los crímenes que cometió, incluyendo las sesiones grabadas en video con Kathleen Allen y Brenda O'Connor. Lea la siguiente declaración. Me dijo que el video muestra a una mujer quejándose de que hace mucho calor y que él tenía un cuchillo de mariposa. Sacó el cuchillo y le cortó la ropa. Gracias. Maurice LaBerge era un criminal con varios antecedentes y cumplió repetidas condenas por robo y agresión sexual.
En el interrogatorio de la defensa, Kelly atacó la credibilidad de LaBerge. ¿No es cierto que Maurice LaBerge tenía varios antecedentes penales? Objeción, señoría. Eso ya lo hemos establecido. Denegada. Gracias. Señor, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Y no es también cierto que como parte de un acuerdo con el gobierno canadiense para entrar en el programa de protección de testigos, Maurice LaBerge recibió $36,000? Creo que ese fue el trato que hicimos con él, sí. Kelly insinuó que LaBerge había sido sobornado para testificar. ¿Abuso sexual y robo? Sí, así es. Y recuerda, de casualidad, ¿cuál era el contenido, si es que hubo alguno, que fue recuperado del automóvil en el lugar del accidente? Había $20,000 en efectivo en el vehículo. ¿Con qué $20,000 en efectivo? El interrogatorio de Kelly había tenido éxito al insinuar que LaBerge diría cualquier cosa por dinero. Usted un oficial con mucha experiencia. A pesar de que el testigo principal de la fiscalía subió al estrado a modo de representante, ahora temían que el ataque de la defensa haya destruido su credibilidad. No es verdad. El sargento Monroe fue uno de los últimos testigos de la fiscalía. Tuvo varias sentencias. Luego de presentar su caso durante 12 días, la fiscalía descansó. El 17 de noviembre de 1998, William Kelly comenzó a presentar la defensa de Ng al jurado. Tenía una estrategia relativamente simple para demostrar que Leonard Lake era el verdadero asesino y que Ng era solo un espectador. Primero, Kelly llamó a un grupo de mujeres al estrado. Identifíquese ante el jurado, por favor. Cada una testificó sobre los extraños encuentros sexuales que tuvieron con Leonard Lake. Las mujeres hablaron de su interés en las ataduras y en tomar fotografías morbosas. Una mujer estuvo en una relación con Lake durante un año y posó para docenas de fotos. Explicó que lo dejó debido a sus aterradoras fantasías relacionadas con el sexo y la muerte. Eso fue hace 15 años. Otra mujer testificó que Lake la había amenazado con violarla y que le interesaban los sacrificios humanos. Él había venido con otras personas que conocía. El testimonio mostraba a Lake como el monstruo y aclaró que ninguna de las testigos había conocido a Charles Ng. Gracias. Otro testigo declaró que había visto a Lake abusar verbalmente a Ng. Por lo general, trabajaba como su asistente o ayudante. La defensa quería establecer que Ng era sumiso ante Lake. Al llamar a testigos que habían visto a Balazs con Lake varias veces en la cabaña, la defensa intentó demostrar que la propia Balazs era cómplice de Lake. Kelly también usó este testimonio para demostrar que Ng pasó poco tiempo en la cabaña de Leonard Lake. La prueba más contundente de la defensa de que Lake planeaba secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas era su diario. Fue aquí donde Lake detalló el llamado Proyecto Miranda. Mientras el jurado estaba en un descanso, Kelly intentó ingresar una versión editada del diario como evidencia. Debido a que la versión editada no mencionaba a Charles Ng, el juez denegó el pedido. Creo que el tribunal debería eliminar las pruebas engañosas. Y este diario editado es justamente eso. Si se pretende demostrar que Leonard Lake mató a las 12 víctimas sin la ayuda de Charles Ng, creo que el diario debe ser excluido. La mayoría es pura basura. Pero el diario muestra que Lake estuvo fantaseando con la idea durante 20 años. El jurado sabe lo que planeó Lake. Esta edición del diario es inadmisible. El intento de Kelly de desviar la atención hacia Leonard Lake fue frustrado, pero contrarrestó la estrategia de la fiscalía con su próximo testigo. En su declaración de apertura, Kelly afirmó que Clarolyn Boller sabía del Proyecto Miranda y que ayudó a Lake a reclutar mujeres para fotografiar. Kelly creía que desempeñó un papel mucho más activo de lo que admitió y afirmó que Balazs era la cómplice de Lake y no Ng. La fiscalía no la había llamado como testigo, así que cuando Balazs subió al estrado, todos en la sala del tribunal, incluida la fiscalía, se preguntaron qué diría. Luego,
Calley leyó el acuerdo de inmunidad. Se lo leeré al jurado. Este es un acuerdo de inmunidad entre el Estado de California y Clara Lynn Bowles. El Estado de California promete inmunidad al testigo frente a todos los delitos, incluidos asesinato, conspiración para cometer asesinato, complicidad en asesinato, robo y posesión de propiedad robada de las víctimas. Sin preguntas. En una jugada sorprendente, Calley decidió no interrogar a Balazs. Él hizo parecer que ella tenía algo que esconder. Y como no había hablado en el estrado, la fiscalía no podía interrogarla. Balazs hizo el acuerdo de inmunidad con la fiscalía, pero al final les brindó poca información y se convirtió en un testigo de la defensa. Calley llamó a otro testigo que no podía ser interrogado por la fiscalía. Reprodujo una cinta hecha por Leonard Legg en la que describía su lógica para el proyecto Miranda. Lo que quiero es una pareja sexual lista para usar. Quiero poder usar a una mujer cuando y como quiera. Y cuando esté cansado o satisfecho, aburrido o no interesado, simplemente quiero deshacerme de ella. Con un último vistazo a la mente de Leonard Legg, la defensa terminó con su caso. Peter Smith realizó el alegato final de la fiscalía. Le recordó al jurado las pruebas que habían visto y les pidió que lo declaren culpable. De repente, el juicio dio el giro más inesperado. Después de escuchar a la fiscalía resumir el caso en su contra, NG presentó una moción escrita a mano que exigía permiso para testificar en su propio nombre. Cuando Calley trató de convencer a su cliente de lo contrario, NG amenazó con despedirlo. En contra del consejo de sus abogados, Charles subiría el estrado de los testigos. Los observadores del juicio de Charles quedaron atónitos cuando entraron a la sala del tribunal el 27 de enero de 1999. Ahora, el asesino acusado estaba en el estrado de los testigos. NG estaba acusado de matar a 12 personas. Y después de 3 meses de escuchar el caso, exigió testificar en su propio nombre. Suponiendo que la fiscalía usaría el testimonio de la Verge para acorralar a NG, el defensor público adjunto Clapp decidió tomar la ofensiva y probar que la Verge había mentido. Le dijo a él que a Brenda O'Connor y Kathy Allen les habías disparado en la cabeza mientras estaban esposadas y con los ojos vendados. No. NG testificó que había ayudado a secuestrar a Brenda O'Connor y Kathleen Allen, pero que no tenía intención de lastimarlas o matarlas. Le dijo a Maurice Laberge que puso los cuerpos en una pila de madera y prendió fuego con gasolina. No. ¿Accedió a matar, intentó matar o mató a alguna de las víctimas de los 12 cargos de asesinato? No. Las negaciones de NG continuaron durante horas mientras Clapp repasaba cada una de las declaraciones que NG hizo supuestamente a su compañero de celda. ¿Qué le dimos? Después Clapp le pidió a NG que explicara la otra evidencia clave de la fiscalía. La cinta de la señorita M. En la cinta, Brenda O'Connor le rogó a NG que no se llevara a su bebé. Con respecto a la cinta de video. A lo que él respondió, es mejor que el bebé esté muerto. ¿Por qué dijo eso? No sé por qué lo dije. Fue algo del momento. Ni siquiera sabía que dije todas esas cosas hasta que vi las transcripciones. Las cintas de la señorita M habían sido transcritas durante la audiencia de extradición para que se pudiera entender todo lo que se dijo en la cinta. Cuando Charlene Hanake interrogó a NG, usó las transcripciones para poner sus propias palabras en su contra. Estuvo presente en la audiencia de extradición cuando el señor Laberge testificó que usted le dijo que podía escuchar el sonido de las esposas en el video. Recuerdo esa declaración que hizo.
¿Cómo sabría el señor Lavert que usted podía oír el sonido de las esposas? Eso no está en la transcripción impresa de señorita Seme, ¿verdad? Correcto. Honaka demostró al jurado que la única forma en que la Verge podría haber sabido sobre el sonido de las esposas era si Ng se lo había dicho. Señor Ng. Estaba claro, a pesar de las negaciones de Ng en el estrado, que le había contado detalles de la tortura y los asesinatos a Maurice Laverge. Eran detalles que Laverge no podría haber sabido de otra manera. A continuación, Honaka se dispuso a establecer que Charles Ng no era un espectador, sino un participante voluntario en los crímenes. Repitió una escena de la cinta Señorita Seme que muestra a Ng cortando la camisa de Brenda O'Connor. Así que nunca consultó antes con Leonard sobre su plan de cortarle la ropa, ¿verdad? No en la cinta. Así que decidió cortarle la ropa por su cuenta, ¿verdad? Sí. Sin ninguna instrucción específica de Leonard Lake. Honaka volvió a las cintas de video. Ella reprodujo una parte de la cinta donde Ng le dice a Leonard Lake que hay un arma sobre la mesa. En un momento le dijo a Leonard que la 9 estaba sobre la mesa, ¿verdad? Sí, recuerdo haber dicho algo así. ¿A qué se refiere con la 9? Solo quería hacerle saber que el arma estaba sobre la mesa en caso de que Kathy la agarre y le dispare. Pero estaba esposada, ¿verdad? Sí. ¿Y tenía grilletes en las piernas? Sí, creo. Y ustedes eran dos y ella una sola, ¿verdad? Sí. Y la razón por la que le dijo a Leonard que el arma estaba sobre la mesa era porque temía que Kathy la agarre y le dispare. Algo así. Honaka había demostrado que Ng era más que un espectador de los crímenes de Leonard Lake. Gracias. Era un participante activo e incluso a veces dirigía a Leonard Lake. Debido a que Ng subió al estrado después de que la acusación cerrara el caso, el juez les dio la oportunidad de repetir sus alegatos finales después del testimonio de Ng. Nunca es culpa de Ng. Siempre le echa la culpa a alguien más. Él no estaba bajo el control de Leonard Lake. Sabía lo que hacía. Tomaba sus propias decisiones y hacía lo que él quería hacer. Por último, William Kelly dio los alegatos finales de la defensa. Afirmó que la fiscalía había fallado en probar su caso y atacó la evidencia más importante, la cinta Señorita Seme. No importa de cuántas formas diferentes lo muestren o cuántos extractos tengan, hay una cosa que nunca verán. Alguien siendo asesinado. Y no ven a Charles Ng involucrado en el asesinato de nadie. No importa cuántas veces lo vean quitándole la ropa a Brenda O'Connor. A pesar de lo terrible que es eso, y de verdad lo es. Eso no es un asesinato. Simplemente no lo es. Charles Ng había sido acusado de los asesinatos de 7 hombres, 3 mujeres y 2 bebés. Ahora, su destino residía en manos del jurado. Cualquiera que trabaje con casos o juzgue casos sabe que nunca hay nada asegurado con un jurado. Y eso es lo difícil de ser fiscal. Debes convencer a 12 personas más allá de toda duda razonable. Y los 12 tienen que estar de acuerdo. Tiene que ser unánime. El jurado deliberó durante una semana. Luego por 2 semanas. La cobertura mediática aumentó a medida que las deliberaciones llegaban a la 3ª semana. Los fiscales estaban cada vez más preocupados de que el jurado tuviera dificultades para tomar una decisión. Esto no era una buena señal para la fiscalía, que sabía que su caso era en su mayoría circunstancial. Si el jurado exigía pruebas físicas sólidas que vincularan a Ng con los crímenes para considerarlo culpable, Charles Ng podría quedar libre. A medida que pasaba el tiempo,
Todo lo que la fiscalía podía hacer era esperar. El 24 de febrero de 1999, después de 3 semanas de espera, el jurado informó al juez que habían llegado a una decisión. La fiscalía había llamado a aproximadamente 75 testigos y había presentado alrededor de 200 pruebas para probar los cargos contra Charles M. Toda esa evidencia ahora estaba en manos del jurado. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo en un cargo. Acusado, ¿se puede levantar y enfrentar al jurado, por favor? Lea el veredicto. Nosotros, el jurado, en el caso mencionado anteriormente, encontramos al acusado Charles Ng culpable del asesinato de Sean Dobbs como fue acusado en el primer cargo. El jurado encontró a Charles culpable de 11 cargos de asesinato en primer grado. No pudieron llegar a un acuerdo sobre la muerte de Paul Costner. No creían que tenían pruebas suficientes para una condena. Charles Ng fue sentenciado a muerte. Para la fiscalía, este largo y difícil camino había terminado finalmente. Estaba feliz por la gente del condado de Calaveras. Finalmente declararon culpable de estos asesinatos al señor Ng después de tantos años. Estoy orgulloso de haber participado como el fiscal de distrito en ese momento y procesar a Charles Ng. Y yo era, básicamente, la última persona del condado de Calaveras presente después de tantos años. Con un costo final de más de $20 millones, el caso criminal más largo y costoso en la historia de California llegó a su fin. Durante 13 años, la fiscalía nunca dejó de buscar justicia. Charles Ng ahora espera la fecha de su ejecución en California.